Hola, buenos días. Yo soy el licenciado Guillermo Nelson, soy jefe de división del Hospital María Curie, Hospital de Oncología del Gobierno de la Ciudad. El tema que nos toca hoy es el elemento de protección personal. Hay un tema a veces controvertido porque hay idas y vueltas en algunos protocolos, pero vamos a hablar en general y por otro lado vamos a especificar cuál es el protocolo del Gobierno de la Ciudad, que es el por el cual nosotros nos regimos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hablar de esto? Es para establecer una guía donde todos tengamos un criterio único, para que todo esto sea más ordenado. Eso es lo ideal. Sobre todo para aquellos pacientes, que en este caso, en este hospital, tenemos que puedan ser sospechosos, que hacemos a veces también un aislamiento preventivo, porque si es confirmado el COVID, normalmente lo que se hace, más allá de la protección que se va a hacer, es poder hacer el llamado al 107 para que lo vengan a buscar y lo lleven a otro hospital. ¿Bien? Eso es la idea general. Ahora bien, cuando hablamos de equipo de protección personal, en general, a nivel internacional y por normas internacionales, tiene distintos niveles de protección. Eso hace de que no se encasilla solamente en un grupo de elementos de protección, sino que tenemos tres diversidades, lo cual eso hace de que podamos elegir el elemento adecuado para cada situación en particular. Y es también, a través de ser profesional, de ver cuál es el mejor equipo que podemos utilizar de acuerdo a las circunstancias de cada paciente. Bien, para esto tenemos tres divisiones. En tres divisiones lo que hace es saber cuál es el grado de contacto y cuál es el grado de exposición. O sea, por eso no es lo mismo para un paciente que va a estar en una unidad cerrada, con una unidad que se ventila paciente, donde se realiza la partícula y se transforma quizás más allá de lo que sería el contacto y gotas, sino en una partícula más pequeña y se transforma, ya puede ser en una situación donde puede haber una contaminación respiratoria, entonces ahí se usa una mayor protección. A una menor protección cuando nosotros tenemos que entrar a ver un paciente que puede estar en aislamiento preventivo o quizá con algún grado de sospecha, que necesitamos cambiar un suero, porque entonces necesitamos otro tipo de protección porque no tenemos que utilizar todos los elementos que conllevan cuando hay aerosolización de las partículas. Entonces, los tres niveles van a depender exclusivamente de la evaluación de cada uno de los pacientes, la circunstancia de lo cual vamos a hacer la atención. ¿Sí? Esto es controvertido porque en la mayoría de los lugares se hace de esta manera y el gobierno de la ciudad tiene un protocolo de lo cual no especifica los diferentes tipos o niveles, solo agrupa todos en el máximo nivel. Pero tiene que hablar de que esto puede ser utilizado en todo su conjunto o evaluar la situación en particular. Vuelvo a repetir, ¿sí? Que esto hace que el protocolo del gobierno de la ciudad conlleva a una lista que en general ocupa todas las situaciones como si tuviésemos un grado de protección 3, que es el máximo de protección. ¿Por qué le digo esto? Porque lleva el barbijo N95, donde lleva el camisolismo repelente y donde va a llevar también botas y cofia. ¿Sí? La bota y la cofia, a través de la Sociedad de Infectología, como la sociedad como SADI, como a nivel internacional y en los lugares que trabajamos, en los lugares privados también se considera que es opcional, porque no tiene un grado de evidencia que fundamenten claramente la utilización de este elemento. Excepto en las unidades cerradas, COVID, donde tenemos un paciente ventilado y hay la partícula al reservizarse, entonces uno hace una mayor protección. ¿Sí? Ahora, que se utilice en el gobierno de la ciudad, se utilice en esta institución, es porque lo determina el protocolo de ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer respetar mientras cuando no haya alguna otra connotación que modifique ese protocolo. ¿Sí? Perfecto. Lo más importante de toda esta situación es entender, primeramente, cuál es el mecanismo por el cual, ¿sí?, uno se contagia. Entonces, si hablamos de equipo de protección, el primer equipo de protección que tenemos que hablar es de utilizar los tapabocas, los barbijos que utilizamos, que son los quirúrgicos, que usamos habitualmente y lo tenemos que tener desde que entramos al hospital, ¿sí? Y obviamente también afuera, pero en el caso del hospital son los barbijos quirúrgicos, y tener la protección ocular, que puede ser antiparras o máscaras faciales.
Ahora bien, esto lo digo y lo reafirmo para que todos tomemos conciencia de este tipo de situación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay más contagio a través del personal de salud entre uno y otros que con la exposición con los pacientes. Entonces hoy tenemos que prever esa situación y tenemos que cuidarnos, porque ese es el problema. Porque a veces uno lo ve diariamente, acá, o hablo en general, que muchos enfermeros, muchos médicos piden todo lo que es el material de equipo de protección, pero solo en el momento que van a ver a un paciente, y no se cuidan de un contacto de colega a colega. Y eso está mal, porque uno sabe que esta situación exclusiva de este virus se contagia por un mecanismo muy simple, que es la parte de la vía aérea respiratoria superior y las conjuntivas. O sea, si uno tiene protegido eso, tiene alta chance de contagiarse. Y eso es lo que tenemos que prever. El otro punto, si uno hace habitualmente siempre actividad dentro del hospital, como pasa a nivel domiciliario, pero lo más importante es lavarse las manos, que eso está descrito en todos lados, y continuamente el hecho de poder barrer con el lavado de manos cualquier situación que hayamos tocado y que nos hayamos contaminado y lo llevemos esas manos a la cara o al rostro o a los ojos. Entonces, el lavado de manos es fundamental. O sea, acá lo que se quiere aclarar es, de paso, tener el concepto de protección no solo con un paciente, sino la protección entre colegas. Y hoy, como saben todos, tenemos una alta incidencia de colegas infectados por contacto estrecho con otros colegas. Bien, puntualmente si vamos a hablar de lo que tiene que ver con el equipo de protección, uno usa una secuencia para la utilización de estos materiales. Ahora bien, siempre decimos lo mismo, el ponerse los elementos no es el problema más grave, el problema más grave es después sacárselo, retirarlo, pero uno si tiene que hacer una conciencia de una secuencia para evitar inconveniente y evitar que uno se olvide pasos. Entonces, la utilización del camisolín, para dar bien claro lo que habíamos hablado de los 3 niveles de protección, es que si uno va a hacer una actividad sobre un paciente, de lo cual va a tener que hacer un cambio de suero, alcanzarle una pastilla, o ponerle agua en un vaso de agua al paciente para que beba, no es necesario ponerse un hidrorrepelente. Entonces, es necesario tener una protección para su ambo, con la mascarilla y el barbijo, que puede ser quirúrgico, ¿sí? Para alcanzarle, porque va a ser una exposición muy pequeña y va a ser una actividad que no tiene contacto con el paciente. ¿Cuándo se usa el camisolín hidrorrepelente? Cuando tiene contacto con fluido del paciente, o cuando tiene que hacer un tratamiento sobre la vía aérea del paciente. ¿O por qué? Porque ahí aerosoliza la partícula y seguramente va a estar más expuesto a que la ropa que no sea hidrorrepelente absorba ese virus. Entonces, cuando uno hace una actividad de cambiar de un paciente porque está vomitando o tiene alguna situación donde lo tiene que bañar o porque está en contacto con materia fecal o orina, se pone un camisolín hidrorrepelente. Se solicita y se puede utilizar. ¿Sí? Pero lo fundamental es que la primera secuencia en la colocación del elemento de protección personal es el camisolín y saber elegir cuál es cuál en cada situación particular. Con respecto al barbijo, uno utiliza habitualmente el quirúrgico. Lo importante de esto es sabérselo colocar para evitar conveniente. No se cruzan los lazos porque si no, lo que va a hacer es que termine haciendo una entrada por los laterales de la altura de las mejillas y va a poder simplemente, si está en contacto estrecho con alguna persona, que entre alguna partícula si está muy cercanamente. Por eso se pide lo que tiene que ver con el distanciamiento social, que es 1,5 metros o más. Normalmente el virus cae, porque son partículas grandes, a 1,20 m ya no tendría ningún contacto, pero no pone 1,5 metros como para tener más seguridad, y 2 metros aún más. ¿Sí? Pero el barbijo se debe colocar siempre, sin cruzar las líneas, sin hacerlo cruzado, y la cinta va por encima de la oreja, la parte de arriba, y la cinta de abajo a la altura de la nuca. Lo que hay que respetar es que se tiene que tener siempre la vía aérea, la nariz totalmente tapada y que cubra hasta el mentón. Eso es fundamental. Bien. Con respecto a esto, quería aclarar, porque ahí vamos a estar, y seguramente van a preguntar, que el N95, que el N95 lo da hoy por hoy en el protocolo de gobierno de la ciudad y lo vamos a respetar y se va a usar el N95 como lo dice el protocolo. En todas estas instituciones depende exclusivamente
¿En qué situación? O sea, como dije anteriormente, como hay distintos niveles, también hay distintos niveles para la utilización del barbijo. Entonces, uno tiene que saber cuál utilizar. En general, en este hospital, por connotación, digamos, y por de utilización del protocolo de ciudad, tenemos que usar en el 95. Les quiero aclarar que, si bien es cierto, hubo una referenda el 1 de junio del 2020, el mismo gobierno de la ciudad entra en esa contradicción poniendo este artículo, de lo cual dice que, como veníamos diciendo, y en todos los lugares fuera de lo que es el gobierno de la ciudad, se está utilizando que el N95 es una protección para aquellos pacientes, de lo cual va a ser una actividad sobre la vía aérea respiratoria, y va a ser la realización de la partícula, o se vaya a entubar, se vaya a aspirar, o el paciente tenga demasiado componente de tos que pueda provocar unas partículas más pequeñas. No obstante eso, se puede utilizar la mascarilla quirúrgica. Pero esta aclaración lo hago porque esto sale como controversia de la misma disposición que pone el gobierno de la ciudad. Pero, como el protocolo no lo modificaron, tenemos que seguir respetando el protocolo en lo que respecta a los hospitales municipales. Espero que haya quedado claro. Cuando uno entra en el paciente, uno puede tener la opción de ponerse las antiparras o ponerse la protección de las mascarillas. Cuando uno va a trabajar sobre la vía aérea respiratoria, se debe poner las dos cosas porque aumentan la barrera de protección. Y eso es lo que se busca. Siempre tener barrera de protección ante esta situación. ¿Sí? Después, la elección del barbijo va a depender exclusivamente de la situación en particular. Y si acá lo vamos a usar con el N95, va a ser con la tercera figura, de lo cual se usa el N95 y otra opción más es ponerse un barbijo quirúrgico por encima del barbijo N95 porque va a proteger como barrera de que no se contamine. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en realidad el N95 dura, algunos dicen en 15 días cambiarlo, otros dicen que no, otros más, pero en realidad uno tiene que ver la utilización en horas de atención. Entonces, un barbijo quirúrgico, un N95, de acuerdo a la entrada que uno pueda hacer en el paciente, puede durar un mes, porque se considera que hasta 90 horas, 100 horas, de acuerdo a algunas bibliografías, habla que es la utilización como efectividad del barbijo. Pero bien, esto es para que, no es que tiene que cambiar cada vez que entra el paciente un N95 o cada vez o cada semana que viene. Si un personal trabaja el fin de semana, lo va a usar cada vez que entra. Normalmente en esos pacientes se entra lo menos posible, pues se agrupan todas las actividades en un punto para que entre menos veces y tengan menos contacto o menos exposición con el paciente. Entonces, capaz que en 8 horas de trabajo, la utilización de ese barbijo fue de 2 horas. Entonces, ese barbijo le permite tener una vida útil mucho más prolongada. Y así sucesivamente. Espero que haya quedado claro, y si no, después las preguntas les contesto. Bien. Lo más importante es tener que cada vez que uno pone el camisolín, sepa que si no es de la talla por las mangas, es un problema. Entonces uno recomienda que siempre que se pongan los guantes, siempre lo haga encima del puño del camisolín para que quede totalmente hermetizado, ¿sí? Y no tenga contacto con la piel cuando uno atiende a los pacientes. Uno recomienda, más allá que no está declarado de que fuese el guante estéril o no, es que el guante estéril muchas veces, en muchas ocasiones, son más largos y puede llegar a ocluir mejor la comunicación de la muñeca con la manga del camisolín. Entonces, cuando una persona no alcanza las manoplas, es preferible utilizar un guante estéril, no porque sea estéril, porque sea que la ropa para tener la ciencia estéril, sino limpia, pero en este caso es por protección de que queden las muñecas libres. Entonces, en ese caso, se utiliza un guante estéril. Siempre tener que recordar que la secuencia, más allá de todo, cuando uno hace este proceso, tiene que tener las manos limpias. Y siempre hacer de esto como una habitualidad de tal manera que lo tengamos internalizado. Entonces, siempre tenemos que tener esa connotación de lavarnos las manos. Ahora viene la parte más importante de toda esta situación, que es el retiro de la ropa. Esto es fundamental porque el problema, como les dije al principio, no tiene que ver con el hecho de utilizar el equipo de protección, y uno lo puede poner y puede cambiar la frecuencia. Me pongo primero el barbijo, después el antiparro, después el camisolín. Lo más importante es cómo retiro y dónde me retiro yo el equipo de protección. Entonces se determinó, y eso es sí a través, digamos, de lo que es el consenso internacional y todo lo que se fue evaluando a través de la epidemiología de esta enfermedad, que el material que se utiliza como elemento de protección se va a trabajar de la siguiente manera.
Cuando uno entra dentro de la habitación, trabaja con el paciente, hace toda la actividad que corresponde, y antes de retirarse lo que se va a sacar, ¿qué es? Son el camisolín, ¿sí? Junto con los guantes, esa es la técnica que uno puede evaluar. Hay otras técnicas, doble par de guantes, pero siempre teniendo en cuenta de que es una maniobra de lo cual tiene que tener mucha precaución, y cada vez que hace una extracción de algún tipo de elemento, es siempre intermediar con lavado de manos. ¿Por qué? Porque si uno puede hacer un error de tocarse y haber tocado una zona donde esté contaminada, entonces evitamos esa situación lavándonos las manos o con alcohol, que en ese caso, porque adentro de la habitación no tenemos las piezas para lavarnos las manos cada vez que lo hacemos, entonces lo podemos usar con alcohol. Entonces lo importante es sacarse el camisolín, siempre tratar de sacar de la parte frontal hacia adelante, siempre tratando de evitar contaminación de lo que está en la zona frontal que tocó con el paciente, evitarle cualquier contacto, y siempre se envuelve hacia adentro, dejando el camisolín enroscado siempre hacia la parte sucia y queda limpia siempre en su total contacto con la piel, y se saca la maniobra de sacar el guante conjuntamente con el camisolín. Si no lo hacen así, quieren sacarse primero o sacarse el camisolín y después sacarse el guante, siempre hacer esta actividad, pero lavándose las manos entre un punto y el otro. Después vamos a presentar un video, pero no lo vamos a poner ahora, pues sería muy largo. Entonces después vamos a hacer todo este video para que lo vayan viendo en forma práctica. ¿Está bien? Bien, esto entonces es fundamental como segundo paso, y quiero recordarles que otra cosa que se tiene que sacar dentro de la habitación, en caso de que tuviesen botas, las botas también se sacan dentro de la habitación. Lo que no se saca son la protección de la parte superior, ¿sí? Esa situación, una vez que salimos de la habitación, volvemos a lavarnos las manos porque hemos tocado el picaporte, volvemos a lavarnos las manos, y siempre que vamos a sacar la protección superior, tenemos que hacerlo con el cuidado correspondiente para que no toquemos la parte frontal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, ya cuando estamos en la parte de afuera, ¿sí?, es sacarnos la mascarilla, siempre tocando de la parte posterior para no evitar tocar la parte frontal donde pudo haber tenido la exposición del virus, y se saca de la parte posterior hacia adelante, dejando la mascarilla sobre un recipiente o sobre una bandeja para ser después descontaminada. De la misma manera se va a hacer con la antiparra, siempre se toca de atrás hacia adelante, y si tenemos que sacarnos el barbijo, también tenemos que hacer de la misma manera. Acá cabe aclarar que cuando uno usa un barbijo quirúrgico, es importante saber, si yo me voy a sacar el barbijo quirúrgico después que haya atendido al paciente, no tengo que sacármelo desabrochando el moño que tenemos en la parte posterior, primero la de arriba y después la de abajo. ¿Por qué? Pues si sacamos primero la de arriba, normalmente cae como una solapa el barbijo que tuvo en contacto con las partículas y seguramente me contamina a mí la parte frontal de mi ambo. Entonces, en ese caso, primero se saca la parte baja de la atadura del barbijo, en caso sea quirúrgico, y después se saca de arriba y se descarta. Si usa el N95, se agarra de los elásticos posteriores, pero siempre de la parte posterior hacia adelante. En cada una de estas maniobras, en intercalado, siempre se lavan las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si hicimos algo que tocamos, acá no es un problema de que si tocamos ya estamos contaminados. Inmediatamente, al lavarse la mano con alcohol, tenemos la seguridad de que nos fuimos descontaminando. Y seguramente, después que hicimos todo el proceso, nos vamos a ir a lavar las manos con agua y jabón, que es lo mejor y lo recomendable. ¿Sí? Bien, en caso del barbijo que es el N95, como le dije, se saca de atrás hacia adelante, ¿sí? Eso es lo más importante. Obviamente, posterior a esta situación, lavado las manos, como acá en todos los hospitales tenemos que tener la protección para estar en contacto también con nuestro colega, inmediatamente que hacemos eso, que hacemos con el N95 si lo estamos usando, es guardarlo. Acuérdense que lo tenemos que guardar, entonces lo tenemos que guardar en una bolsa de papel. De esa manera va a perdurar y va a tener una vida útil mucho más amplia, ¿sí? Entonces no se puede guardar en un bolsillo ni se puede guardar en cualquier lado, sino que se tiene que guardar en una bolsa de papel con nombre y apellido para evitar que cualquier otro compañero sin querer pueda usarlo y usarlo en forma personal. Muy bien. Bien. Espero que se haya entendido, porque la idea puntual es saber que el protocolo del gobierno de la ciudad habla puntualmente donde es el máximo grado de equipo de protección, que tiene que ver con las antiparras, con el barbijo N95, con las botas y con la cofia. Eso es lo que vamos a respetar nosotros, porque es lo que nos determina a nosotros el seguimiento a nivel del hospital municipal.
Pero quiero decirle, y le disconté estas controversias, porque en otros lados, porque tiene connotación con grado de evidencia, no, a veces son muy exageradas esas medidas, porque si el paciente no lo utiliza y tiene que uno ir a cambiar un suero o a cambiar una pastilla, la verdad que sería un recurso mal gastado utilizar a lo mejor un barbijo N95 para esa situación. No quiero decirlo con esto que no lo tengan que usar, le estoy diciendo de que nosotros, por el gobierno de la ciudad, hasta que no modifique esta situación, seguiremos respetando el protocolo del gobierno de la ciudad. ¿Sí? Bien, lo que quería contarle ahora un poquito es el flujograma. Este flujograma es el que tenemos en el Hospital de Oncología, acá en el María Curie. Me voy a dedicar, para no hacerlo largo, directamente con estos pacientes que nosotros tenemos 3 niveles de opciones. Fíjense, cuando el paciente realmente entra en estado de sospecha puramente, ese paciente lo que se va a hacer es aislarlo en la sala de aislamiento, poner un barbijo quirúrgico y sí ponerse la protección que corresponde, como dice el protocolo, de vestirse y atender a ese paciente hasta que se llama al 107 y va a ser derivado. Ese paciente realmente es sospechoso. Cuando tiene alguna otra situación de la cual el paciente queda en cierta duda, nosotros en este hospital lo que hicimos es agrupar a esos pacientes con algunas alteraciones respiratorias que no tienen todo el, digamos, de lo que realmente sería o clasificado como caso sospechoso, pero entraríamos en un gris que no podíamos determinarlo. Lo que se hace es aislarlo en la sala de aislamiento de la guardia. Posiblemente se le pida en laboratorio o se le pida placa para evaluar la parte pulmonar o hasta una tomografía, pero todo ese proceso lo tenemos que hacer con protección y con cuidado del elemento de protección personal. Tanto nosotros como el camillero, como el personal de limpieza si tuviese que entrar a limpiar, como el personal de rayos si tuviese que sacar una placa, o si hacemos el traslado a tomografía, también la gente de tomografía. Por eso le digo, esto lo hacemos para prevenir en este hospital que entre el paciente con algún tipo de sospecha o que podamos tener la complicación de que alguno pueda estar positivo. Pero si es claramente dentro de los conceptos de que determina el triage que es paciente sospechoso, no se quedaría en este hospital, ya entraría en forma directa a llamar al 107 y el 107 lo tendría que trasladar. Si no ocurriera eso, tenemos un área de aislamiento, que ya algunos los conocen, que es en el segundo piso y en el tercer piso, que estarían más o menos las condiciones dadas. Digo esto porque obviamente podemos criticar la situación edilicia, pero realmente es lo que tenemos. Y tenemos que hacer frente a la situación con lo que tenemos. Y en el tercer piso, donde podemos tener un área limpia, separada de las habitaciones de los pacientes. En el segundo piso es más, digamos, más escueta la situación, porque tenemos una situación donde para vestirse y después terminar, hacer todo el proceso de vestirse fuera de la habitación, lo tenemos que hacer en un pasillito. Entiendo y podemos criticar la situación, pero también tenemos que adecuar los recursos que tenemos en función de la necesidad y de la urgencia que estamos viviendo. ¿Está? Cualquier cosa en pregunta, seguimos contestando. Y para eso lo que ideamos fue un flujograma donde uno claramente tiene que saber cómo funciona y cómo se activa. O sea, cualquier enfermero de guardia, junto con el médico de guardia, que pueda tener la connotación de que tiene que tener un paciente aislado, acuérdense que todo paciente que entra a hacer aislamiento hay que ponerle y colocarle el barbijo para protección. Y muestra la protección que venimos teniendo y además ponernos el equipo de protección personal, ¿sí? Que es como lo dice en el protocolo de una ciudad, es lo que ustedes saben, es la copa, el barbijo, en el 95, las mascarillas y un antiparra mejor, y tener el camisón impuesto, con los guantes, ¿sí? Si se determina de que ese paciente va a llevarse a estudio, se tiene que avisar, el médico igual tiene que avisar o a camillero, principalmente a camillero, al personal de tomografía o de rayos, para que también ellos vayan protegidos. ¿Está? En caso que no se considere que está en un gris, como decimos nosotros, pero nosotros lo aislamos hasta tener la certeza que ese paciente no va a tener ninguna otra posibilidad de que tenga el virus, lo vamos a aislar en las habitaciones del segundo piso y del tercer piso en este momento. Cuando tengamos otra unidad, será motivo desde el cual vamos a determinarlo. En este caso, lo que tenemos que hacer es hacer todo este proceso, y les dejo este flujograma para que lo vean, para que cada uno tenga la opción de poder evaluarlo y poder verlo. Y siempre decimos lo mismo, cuando ustedes tengan, yo le digo principalmente al personal de salud de este hospital, que tengan alguna otra posibilidad de querer expresar y poder mejorar cualquier actividad, bienvenido sea, porque estamos abiertos para eso.
Y creo que somos un equipo que estamos trabajando para cuidar y proteger a las personas de este hospital. Y estamos conscientes de que obviamente, que seguramente si analizamos finamente, podemos tener errores y podemos tener situaciones en particular de lo cual no estamos todos de acuerdo. Pero la idea es que todos nos protejamos. Así que yo lo que le digo, y obviamente le doy las gracias a todos los que estuvieron participando y no haber escuchado, esto es de todo, y esto es un equipo, y como equipo tenemos que trabajar en conjunto, y si hay algo para mejorar, lo mejoraremos. O sea, no es que lo que decimos nosotros es lo único que se puede hacer, sino que también somos abiertos, y este grupo de docentes que tenemos dentro del grupo de capacitación, estamos abiertos a todas inquietudes o toda propuesta que puedan hacer ustedes. Así que de mi parte, muchas gracias y quedo a la espera de cualquier tipo de pregunta. ¿Y terminó? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Pueden habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta por el chat. Un poquito. Si no, pueden seguir preguntando vos, sí. Si querés. Bueno, sí, yo te quería hacer una pregunta. A ver, para que quede bien claro, el personal que entra en las salas de aislamiento tiene que estar siempre con el equipo de protección personal completo. Absolutamente. Absolutamente. Ahora bien, si se da la situación a la mañana, que un personal tiene que entrar a la sala de aislamiento y no se le provee el equipo de protección, ¿qué es lo que tiene que hacer y a quién se tiene que dirigir, digamos, para demandar esto? Bueno, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hemos tenido situaciones en las cuales esto ha sucedido. Entonces, el enfermero, cuando se le avisa que un paciente entró en protocolo, automáticamente normalmente pasa a través del médico o el jefe de guardia en su caso y por el supervisor de enfermería. Lo que tiene que hacer el supervisor de enfermería es avisarle al enfermero para que tenga la precaución de no entrar hasta que le consiga el equipo de protección. En caso de que por algún motivo no le den el equipo de protección, el enfermero delinda todo tipo de responsabilidad en esa situación y no entra a atender al paciente hasta que no se le dé el equipo de protección. ¿Dónde lo tiene que dejar consignado? Se deja consignado, si en caso de eso, el mismo supervisor, porque si no le llega al enfermero es porque al supervisor no se lo dieron, ya está totalmente acordado de que en ese caso se le pide a quien sea, en este caso farmacia, que se lo dé por escrito que no le va a dar el equipo de protección porque ahí se harían acciones legales. Sobre farmacia en su defecto, y si la farmacéutica no se lo quiere dar, lo que tiene que hacer es poner 2 testigos que no se lo quiere dar. Normalmente hemos tenido algunas situaciones particulares así, pero hoy lo tuvimos bastante más aceitado. A pesar de alguna controversia, hoy por hoy terminamos teniendo todo el equipo de protección necesario. Y respetando lo que yo le dije, que es lo que dice el protocolo del gobierno de la ciudad. Por eso seguimos todavía con ese mismo protocolo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Saber que el enfermero que no tenga el equipo de protección no entra a atender al paciente. Bueno, y suponete que no sea la mañana, que haya pasado el mediodía, estamos de guardia. El enfermero, o tal vez un técnico, tiene que entrar en la habitación y no se le da el equipo de protección necesario. ¿Cómo tiene que proceder? ¿A quién se tiene que dirigir? Bien. Y eso también es otra buena pregunta, porque nos ha pasado que enfermería, y normalmente el supervisor, o por una cuestión lógica, le da el equipo de protección al enfermero. Pero también está el camillero, también está el oxigenista, o puede hacer una placa a un paciente. Todo el personal que tiene que entrar en contacto con ese paciente en aislamiento tiene que estar protegido. Es quizás, a lo mejor, una actividad más de enfermería, ya que somos cuidadores, de proteger a nuestros compañeros que no son enfermeros. Pero somos todos compañeros y tenemos que actuar en consecuencia de no dejar que entre un camillero sin protección, no dejar que un técnico pueda entrar sin protección, y si se va a derivar a un paciente a tomografía o a rayo, hay que avisarle para que se proteja. Y en el caso de los higienistas pasa lo mismo. Y hay otra cosa, hoy tenemos el inconveniente con la gente de limpieza, porque muchas veces la gente de limpieza no le dejan los elementos de protección para que puedan limpiar las habitaciones. Me ha pasado personalmente este mismo fin de semana, de lo cual tuvimos que conseguir nosotros mismos el elemento de protección. Tema, ¿sí?, a considerar y obviamente a discutirlo para que esto se resuelva en lo inmediato. Pero, por ejemplo, lo que yo te preguntaba además era,
en el caso de que alguien de limpieza, un técnico, un enfermero, estando ya de guardia y estando... Al jefe de guardia. Al jefe de guardia es el responsable como el director del hospital en el momento que el director no se encuentra en funciones a la mañana o en el día que no esté. El jefe de guardia es la máxima autoridad de lo cual toma la determinación y es él el responsable de todo el hospital. Y el jefe de división con respecto a la enfermería y al manejo también de todo el personal técnico. O sea, cuando alguien está fuera del horario habitual, o sea, el que se tiene que dirigir, el personal de enfermería, los técnicos, el personal de limpieza... Es el jefe de división de enfermería y el jefe de división de enfermería al jefe de guardia. Acá hay un tema importante, creo, que es aclarar, porque nosotros, el personal de salud, muchas veces incurrimos en el error de, digamos, por no perjudicar al paciente, de hacer cosas sin los elementos necesarios. No, en este caso hay que priorizar primero el cuidado personal de cada uno. Y hay una cosa puntual que quería marcar, que me vino ahora a la mente y vale la pena remarcarlo. Saber que cada atención del paciente es un equipo de protección. Ya no se puede hacer ni perchero para colgar el camisolín, no es que cada vez que uno use el mismo camisolín, sino que tiene que descartarlo. O sea, por eso uno le pide a todos los integrantes del equipo es que evalúen, hagan una valoración de la situación y traten de ubicar las actividades centralizadas para entrar lo menos posible. Otra pregunta que te quería hacer. Vos trabajás en una institución privada y en una institución pública. ¿Qué diferencia? Vos dijiste, bueno, que acá en municipalidad tenemos un protocolo que es diferente de otras instituciones. ¿Qué diferencia hay entre la institución privada, y, que es un hospital grande donde vos trabajás, y el protocolo de municipalidad? Que, por ejemplo, en el N95 es uno de los temas álgidos, ¿no? Es que se utiliza cuando se realiza la partícula, no se usa en forma permanente y siempre. Se puede utilizar el barbijo N95 como se puede usar el barbijo quirúrgico, ¿no? Pero cuando el paciente no amerita, porque no hay aerosolización de la partícula son partículas que por eso es de gota y de contacto, porque si no fuese respiratorio, y hoy la indicación del elemento es por gota y contacto, que son la connotación que tenemos que tener en cuenta. Cuando utilizamos el N95 es cuando se realiza la partícula cuando trabaja una vía aérea o cuando tenemos que hacer una práctica de aspiración. O sea, que en las instituciones privadas... El N95 se reserva para esa situación en particular o para las unidades de COVID general donde tenés un área COVID. O sea, suponiendo que acá no hubiera N95 en un paciente que no está aerosolizando, con el barbijo quirúrgico es suficiente. Sería suficiente. O sea, hoy no lo puedo tomar como una indicación porque el protocolo de ciudad no nos lo permite. Pero también es cierto que hay trabajos actualmente, porque depende todo el grado de evidencia. Ahora, o sea, la gente, obviamente mucha gente cree que por el hecho de no dar un N95 uno lo cuida menos. Uno tiene que evaluar y ver los trabajos que hay internacionales. Hoy hay trabajos internacionales donde dice que entre el N95 y el quirúrgico no hay grado de evidencia donde uno contamine más que el otro. O sea, que uno se contamine más usando el quirúrgico que el N95. Prácticamente es igual. Entonces, uno tiene que saber para adecuar lo que tiene que ver con los insumos y el costo. Pero, ahora, suponiendo que yo tengo que atender a un paciente sospechoso, que el protocolo de ciudad me dice que tengo que usar un N95, y en el hospital no hay un N95, y el paciente no aerosoliza, ¿qué hago? Claro, bueno, eso es un problema, porque ahí el personal, apoyándose sobre el protocolo de ciudad, te puede decir tranquilamente que no entro a atender al paciente porque no me dan los elementos que corresponden. Si me tocara a mí, yo sabiendo la connotación científica de cada una de las situaciones, a lo sumo, si tuviese duda, me pondría doble barbijo quirúrgico. Pero eso no puedo terminar yo, digamos, rompiendo lo que es el protocolo de ciudad. Yo tengo que agarrar el protocolo. Está bien. Digamos, una última pregunta. En relación al tema limpieza, limpieza de baño, limpieza de hospital, digamos, suministros de alcohol en gel para los pacientes, ¿eso se da adecuadamente en el hospital? En un tiempo fue bastante complejo y hoy por hoy podemos decir que la entrega del alcohol y eso puede ser mejor, no es lo óptimo, pero mejoró. Lo que sí creo que hoy por hoy el Hospital Este tiene un
inconveniente, creo que algo de lo que digo, fuera de contexto de lo que estoy dando la charla, que tiene que ver con el personal de limpieza, que no es culpable el personal de limpieza, pero no está ni adiestrado, ni con los elementos necesarios para hacer una buena decontaminación, y no hay una continuidad de limpieza en el hospital. Lo vemos todos, creo que somos hay que ser realistas, y realmente, yo misma hoy por hoy, varias notas. la verdad que los chicos de limpieza hacen realmente lo que pueden. Y nosotros tratamos de ayudarlo de la manera que darle la protección cuando no se la dan, y tratar de ayudarlo a que tienen que limpiar algo, a tratar de ayudarlo. Pero todos sabemos que realmente no se hace bien la limpieza de las unidades de los pacientes, teniendo KPC. Olvidémonos de la pandemia de coronavirus, y se hace limpieza como adecuadamente de los ascensores, de los pasillos y todo. Porque pasar un trapo, lampeando, no es limpieza hospitalaria. Sí, pero no es culpa del personal. No es culpa del personal, sino la empresa de la que la rige. Exactamente. Y depende también de nuestra dirección de que haga las acciones que correspondan para exigirle a la empresa que le hagan las cosas como corresponden. Bueno, muchas gracias. No. La verdad, bárbara la exposición. Bueno, Gracias a ustedes. Gracias.